Dios te bendiga, te habla la pastora Maritza Soto de la Iglesia Cristiana Éxodo de Fajardo para compartir contigo hoy una palabra en 2 Corintios capítulo 1, los versos del 8 al 11. La palabra de Dios dice: hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos si ustedes nos ayudan orando por nosotros. Si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Segunda de Corintios 1 del 8 al 11 y les leí de la versión Dios habla hoy. Esta palabra que les traigo tiene 3 enseñanzas que vamos a compartir. El tema de esta lectura obviamente son las pruebas y la oración de intercesión. Así que, ¿qué nos enseña esta palabra sobre el tema? Bueno, la primera enseñanza es que aún estando en la voluntad de Dios, como estaba Pablo, tendremos pruebas tan fuertes que posiblemente sintamos que no podemos resistir. Pero ¿sabe qué? Sí podemos. El texto no menciona cuál fue la prueba que Pablo pasó, pero como menciona que sí fue en la provincia de Asia, que prácticamente eso es Éfeso, sabemos por la palabra, ¿verdad? Por otras referencias bíblicas, que en Éfeso Pablo pasó persecución, estuvo en la cárcel, fue azotado, tuvo maltrato físico y maltrato psicológico, emocional, rechazo, como dije, persecución, opresión, pasó por situaciones bien difíciles. Pero también tenemos que tener en cuenta que Pablo tenía ya algunas condiciones de salud. Conocemos que tenía problemas con su vista, tenía problemas con el estómago. También se presume que sufrió de niño algunas enfermedades que le dejaron unos efectos secundarios, unas secuelas para el resto de la vida. Así que Pablo tenía problemas de salud y además pues tenía todas estas situaciones de persecución, y cualquiera de esas pruebas pudo haberse puesto tan difícil, cualquiera de esas situaciones, que resultó entonces en un momento en que Pablo pensó que iba a morir. Sea lo que fuera que pasó, enfermedad, persecución, amenaza, maltrato, Pablo sintió que no iba a salir de esa situación. Y a veces nos pasa, y le ha pasado a otros siervos de Dios, ¿verdad? Sabemos la historia de Elías, cuando huyó de Jezabel porque amenazó con matarlo, y él se sintió en peligro de muerte. Y dice Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, que caminó todo el día huyendo, salió huyendo y caminó todo el día por el desierto hasta que se sentó bajo un solitario árbol de retama y quiso morirse. Y sabemos que cuando nos faltan las fuerzas físicas, emocionales y espirituales, cuando estamos en una situación que nos drena, que nos oprime, que nos agobia, a veces sentimos que no vamos a salir, que no tenemos fuerzas para levantarnos. David también pasó por muchas situaciones en las que su vida estuvo en peligro de muerte y sintió que era prácticamente su final. Lo vemos a través de todos los salmos que escribió cuando huía de Absalón, cuando huía de Saúl, cuando estaba en situaciones de peligro, en situaciones en que estaba emocional y físicamente drenado. Y sabemos que todos esos salmos en que él clama al Señor y le dice: Señor, ayúdame, Señor, hazme justicia, Señor, mi alma está abatida, estoy en el pozo, me siento en el pozo de desesperación, me rodean
la muerte, me rodea el peligro, oye mi oración, escucha mi grito de angustia, ¿verdad? De auxilio. Leemos en los Salmos de David todas esas frases. Y lo cierto es que tanto Pablo como Elías, como David, no murieron por una prueba de fe. Y nosotros tampoco. Porque el propósito de las pruebas no es matarnos. El propósito de las pruebas no es dejarnos heridos. El propósito de la prueba es que crezcamos, que nos hagamos más fuertes, que aprendamos a confiar en el Señor. Así que cuando sintamos que la prueba es tan fuerte, perdón, que no le vemos salida, que sentimos que ya no tenemos fuerza, que sentimos que estamos en lo último, que sentimos que vamos a morir, vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir prueba más dura de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Es promesa de Dios. Y si la prueba se pone bien fuerte y si la situación se pone bien difícil y sentimos que ya no podemos más, vamos a agarrarnos de esa promesa. Es lo primero que nos enseña esta palabra. Pero también la otra enseñanza que tiene para nosotros es que tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. Eso lo aprendió Pablo cuando ya se vio sin salida, cuando se vio incapaz, sin recursos, sin probabilidades, cuando nada de lo que tenía podía ayudarlo. Entonces cuando sintió que todo había terminado, cuando sintió que ya no había posibilidad, en ese momento ocurre el milagro de Dios. Y Pablo, al igual que nosotros, pues tenía que aprender a depender del poder de Dios, porque Pablo toda la vida había sido una persona, un hombre de autoridad, un hombre de poder, de influencias, antes de dejar todo eso por seguir a Jesús. A los filipenses, en el capítulo 13, Pablo les dijo: si hay alguien que puede tener razones para sentir orgullo y autoconfianza, soy yo. Porque Pablo venía de una buena familia, Pablo tenía una excelente preparación académica, tenía recursos económicos, había tenido logros políticos, tenía influencias, tenía prestigio, pero dice que todo lo consideró como basura al seguir a Cristo. Y ahora tenía que aprender a depender totalmente de Cristo, porque ya había dejado todo lo que le daba fuerza, lo que le daba recursos para él resolver situaciones. Ahora no tenía nada, solamente tenía a Cristo y tenía que aprender a depender y a confiar de Dios. Así que habrá momentos en nuestra vida en que el dinero, los recursos, las influencias, los estudios, los diplomas, los rangos sociales, la autoridad terrenal no nos sirva de mucho y necesitaremos confiar en Dios. Necesitaremos ir al único que puede ayudarnos cuando ya no tenemos recursos. Así que es algo que tenemos que aprender, como le pasó a Pablo. Tenemos que practicarlo cada día antes de que lo necesitemos desesperadamente. Tenemos que practicar confiar en Dios en las cosas pequeñas para cuando lleguen los momentos en que necesitemos confiar en Dios para las cosas grandes, pues ya tengamos esa práctica. Y la tercera enseñanza que nos da esta lectura es el poder de la oración de intercesión. Esta lectura nos demuestra que la oración de intercesión es poderosa. Pablo creía en la oración definitivamente porque lo había vivido, porque desde el mismo momento en que Pablo le entregó su vida a Jesús, cuando el Señor lo interceptó en el camino a Damasco y se le apareció en ese encuentro cercano donde esa luz resplandeciente lo cegó, lo dejó sin vista,
desde ese momento Pablo dependía de la oración. Dice que en Hechos 9 que Pablo estaba orando, luego que había quedado ciego, entró a la ciudad a esperar dirección de Dios, como le había dicho el Señor. Así que estaba orando Pablo, y mientras él oraba, el Señor llamaba o tocaba o le hablaba a Ananías, un siervo de Dios, para que fuera a orar por él. Y dice que tan pronto Ananías entró donde estaba Pablo y le puso las manos para orar por él y le dio palabra, en ese momento ocurrió el milagro y recuperó la vista. Así que desde el día 1, desde el momento en que Pablo se encontró con Jesús y decidió entregarle su vida, también dedicó su vida a la oración y comenzó a experimentar el poder de Dios a través de la oración. Y la Biblia dice en Santiago 5:16, oren unos por otros para que sean sanados. Y dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Así que si la oración del justo es poderosa, de un justo es poderosa y eficaz, imagine cuán poderosa y eficaz es la oración de muchos justos orando en unidad y en común acuerdo. En Hechos 4:31 dice que la iglesia estaba bajo amenaza de muerte, pero oró unida para que el Señor los librara. Y dice la palabra en el verso 31 que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el poder de la oración cuando la iglesia se une a orar. Y en Hechos 12:5 dice que mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Entonces un ángel del Señor llegó a la cárcel esa noche y liberó a Pedro. Qué poderosa es la oración y la oración de los santos de la iglesia, orando en unidad y en común acuerdo. Así que como Pablo conocía el poder de la oración de intercesión, pues siempre pedía a las iglesias que oraran por él. En Efesios 16, en Efesios 10, en Efesios 6, 18 y 19 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Y oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé palabra para dar a conocer con valor el Evangelio. Eso era lo que Pablo siempre le pedía a las iglesias. Él oraba por sus hermanos y pedía que los hermanos oraran unos por otros y también que oraran por él. Nosotros, al igual que Pablo, creemos en la oración, tanto en la oración personal, individual, como en la oración colectiva de la iglesia. El Señor escucha y responde la oración de uno, la oración de muchos, la oración de miles. Pero lo que dice aquí Pablo es que si muchos oramos unidos de acuerdo por una petición, cuando el Señor la conteste, entonces muchos le alabaremos, muchos le agradeceremos, muchos daremos testimonio de Él y Él será grandemente glorificado. Por eso, no dejemos de pedir la oración y no dejemos de orar nosotros también por otros. Recuerde que aunque sintamos que la prueba es tan fuerte que no tenemos fuerzas para salir, el Señor es nuestra fuerza y es el que nos da la salida de todas las pruebas. Y tenemos que aprender a confiar entonces en el poder de Dios, a depender completamente de Dios. Es algo que tenemos que practicar para ir aprendiéndolo como lo hizo Pablo y sabiendo que la oración es poderosa y necesitamos tanto que otros oren por nosotros como nosotros orar por los demás. Así que les invito a dejar su petición de oración. Si tiene alguna necesidad de oración, comuníquese, informe y pida la oración. Y también le pedimos que oren por nosotros. Amén. Dios les bendiga.